estudiantes. Soy el docente Johan Rodríguez y le doy la bienvenida a esta plataforma virtual. Para comenzar el trabajo de esta semana, vamos a recapitular algunos asuntos que para mí va a ser muy importante. Primero, todas las tareas, actividades que ustedes van a realizar, van a subirlo a la plataforma de la institución. En esta plataforma se les va a revisar y calificar cada tarea según cómo van avanzando. Segundo, ¿qué tareas van a presentar? Bien, les explico. Cada semana les envío un video sobre el desarrollo de la clase. Junto a ese video también les mando un archivo PDF. En este archivo PDF su tarea es realizar un organizador de conocimiento del archivo de PDF, de todo el texto, de todo el capítulo. Una vez realizado el organizador, lo van a tomar una foto y esa foto lo van a subir a la plataforma para poder así revisarla. Segunda indicación. En el mismo archivo PDF hay preguntas. Esas preguntas van a tener que ser resueltas. Y una vez resueltas, también lo van a tomar una foto y esa foto va a ser subida en la plataforma virtual del colegio, de la institución. Tercero, esta tercera actividad solo es para los estudiantes que tengan el compendio. En el compendio también se viene desarrollando. En el compendio hay preguntas que también tienen que ser resueltas. Una vez que la resuelvan, también le toman una foto y una vez más lo suben en la plataforma. Esas son las indicaciones, jóvenes estudiantes, de esta semana. Así que, ¿qué más, jóvenes estudiantes? Vamos a dar inicio a esta introducción. Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Continuando con la clase de esta semana, vamos a tocar hoy un tema muy particular que lleva titulado El gobierno de Piérola. El gobierno de Piérola va después de la guerra con Chile. Y vamos a ver en este capítulo cuáles fueron las consecuencias de este gobierno. Pero además, observar y analizar qué dificultades, obstáculos tuvieron que enfrentar este gobierno para poder salir de esta crisis que había dejado la guerra con Chile. Además también vamos a observar, analizar todos los aspectos importantes en aquellas épocas, en aquel contexto. Bien, jóvenes estudiantes, continuando con la clase, comencemos. Bien, jóvenes estudiantes, tengan el saludo cordial y continuando con el trabajo, vamos a desarrollar cuál es el propósito de aprendizaje de esta sesión. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de cuál es el objetivo para esta clase. Y el objetivo de esta clase es identificar las principales obras del gobierno de Piérola. Por ello vamos a analizar y a identificar cuáles fueron sus principales obras y cuáles fueron también los principales obstáculos que tuvo en su gobierno y cómo así llegó al gobierno. Es por ello que vamos a realizar las preguntas retadoras. Las preguntas retadoras van a servir para medir qué tanto conocemos y qué tanto dominamos el tema, y si en caso no recordamos, nos ayudará también a saber qué tanto conocemos. La primera pregunta retadora es: ¿cuál era el contexto del Perú en el año 1895? Cuando se habla de contextos, esta pregunta está referida a cuál era el momento, qué situaciones estaba sufriendo el Perú en el año 1895. ¿Te recuerdas qué estaba pasando en ese año? Te dejo el tiempo correspondiente para que reflexiones. 2. ¿Qué dificultades encontró el gobierno de Piérola? El gobierno de Piérola tenía muchas dificultades, entre económicas, sociales, políticas. ¿Te recuerdas cuáles son? Pregunta 3. ¿Qué medidas económicas adoptó el gobierno de aquel entonces? Frente a la crisis que estaba enfrentándose, más económica,
El gobierno de Piero qué medidas adoptó para poder enfrentar, confrontar y poder salvaguardar los intereses económicos del país. ¿Te recuerdas alguna? Si en caso no te recuerdas, vamos a continuar con la clase y así poder desarrollar todas las competencias que tenemos preparado para ti. El gobierno de Piérola se desarrolló en los años de 1895 hasta el año 1899, aproximadamente 4 años. El contexto de cómo se estaba desarrollando en aquel momento el Perú fue en que el gobierno de Nicolás de Piérola sentó las bases de la república aristocrática. Aristocrática viene del término de Aristóteles en su libro La República. En el libro La República menciona Aristóteles que solamente los mejores deben de gobernar, los que son aptos, los preparados. Pero esta aristocracia no responde necesariamente como había pensado Aristóteles, sino es una transgiversación que Nicolás de Piedra asentó. Este término fue acuñado, este término fue acuñado por Jorge Basadre, el término de república aristocrática. Dicho periodo estuvo signado por el apogeo de la oligarquía civilista. ¿Qué es la oligarquía civilista? La oligarquía representa a un pequeño grupo de grandes hacendados que manejan el país. Es como ahora decir, por ejemplo, los grandes empresarios, Odebrecht, Grande Montero, que manejan el país. En aquel momento también estaba pasando lo mismo. ¿Qué estaba sucediendo en Perú? Que se estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. La oligarquía civilista estaba dominaba todos los aspectos políticos, sociales y económicos del país. En otras palabras, quien decidía el futuro era la oligarquía civilista. Tenemos al gobierno de Piérola. Es una imagen retratada por el cual vamos a ver las características de este señor. Civilista, por supuesto. ¿Qué estaba pasando antes? Tras la tregua de la guerra civil se instaló la Junta de Gobierno. ¿Se recuerdan que el gobierno de Piérola se había enfrentado con el gobierno de Cáceres, los constitucionalistas? Pues en esta tregua decidieron tanto el gobierno de Cáceres como el gobierno de Piérola hacer una tregua con que el objetivo era convocar a nuevas elecciones. Así, con el apoyo de la coalición nacional, tiene como resultado que Piérola entra al poder. Y es por ello que Piérola inicia su gobierno el 8 de septiembre de 1895. La mayoría del Congreso también quedó en manos de los civilistas. Entonces Piérola tenía en manos el poder ejecutivo y también el poder legislativo. Durante este periodo, las actividades económicas del país se diversificaron, se dividieron, donde tuvieron gran impulso las industrias azucareras costeñas. Se recuerdan que en la guerra con Chile, la expedición de Lynch, Patricio Lynch, había destruido toda la azucarera, toda la industria del norte. Entonces esas industrias vuelven a renovarse, vuelven a ser reconstruidas. Y en este momento aparece el boom del caucho en la Amazonía y la explotación del petróleo y los minerales. El caucho va a ser muy importante, ¿por qué? Porque gracias al caucho se puede fabricar en Europa, por ejemplo, las llantas, las cámaras, es un aislante de energía. El caucho tiene muchas propiedades y el Perú lo supo aprovechar. Además, también la economía del país se basó en la exportación de materias primas. Es aquí donde el Perú se caracteriza de ser exportador de materias primas. Solamente extrae sus grandes recursos. En esta imagen tenemos el caucho. En la Amazonía, de estos árboles eran cortados pequeñas flancas y por ahí salía el caucho, que era muy beneficioso para la industria automotriz, ya que con ellos se servía para fabricar las llantas de los carros. Una de las obras y hechos más importantes fue, en primer lugar, cuando entra el gobierno de Nicolás de Piérola,
Busca hacer que la nación satisfaciera sus necesidades con sus propios recursos, sin acudir a medios extranjeros, es decir, sin recurrir a empleados o al aumento de los impuestos. ¿Qué significa ello? Que el Perú en un momento necesitaba dinero, necesitaba producir, necesitaba satisfacer sus necesidades. Y en vez de estar pidiendo más préstamo al extranjero, más préstamo, financiamiento de otros países, Nicolás de Piedra menciona que sus necesidades tienen que ser satisfacidas por el propio pueblo, y esto implica que el propio peruano cree empresas, cree negocios y así crear más trabajo. Durante esto, uno de los hechos más importantes fue la creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos. Es aquí donde surge por primera vez la SUNAT, pero con el nombre de la Sociedad de Recaudación de Impuestos. Es en el gobierno de Piedra donde surge la recaudación, donde el propósito de esta recaudación era crear fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica, ya que todavía teníamos crisis con el país de Chile. Además también estancó la sal, el impuesto a la sal. También crea el Ministerio del Fomento. El Ministerio del Fomento tiene un objetivo, que es promover el progreso económico del país. Estuvo a cargo de asuntos de minas, industrias, beneficencias e higiene y obras públicas de irrigación. También formó la adopción del patrón de oro, autorizando la acuñación de la libra peruana de oro. El Perú en aquel momento, su dinero no estaba respaldado por el oro, sino por la plata, pero la plata empezó a caer su valor. Es por ello que lo más seguro era invertir en oro. Así, el 29 de diciembre de 1897 se ordenó la acuñación de la moneda nacional de oro con el mismo peso y la ley que la libra esterlina. La constitución de bancos y compañías de seguros mediante capital privado como el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros y Riman. ¿Te recuerdan? La compañía de seguros Riman es el gobierno de Piedra donde nace. También crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima. También crea la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industria y la Sociedad Nacional de Agricultura, pero más hace relevancia a la minería, ya que el Perú se está convirtiendo ahora en un país exportador de materias primas. Además, también se traslada la capital del departamento de Loreto a Iquitos, debido al apogeo del caucho. También Nicolás de Piola tiene una misión, invita a los franceses, a los militares franceses, a cargo del general Pablo Clement, para reorganizar el ejército peruano. El ejército peruano estaba desarticulado, desorganizado. Es por ello que llaman a esta misión militar para que organicen todo el ejército, donde el ejército se va a dividir en caballería, artillería, ingenieros y militares, milicia. También se elabora el Código de Justicia Militar y la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Es aquí donde surge el servicio militar obligatorio. En el aspecto interno, dentro del país, las cosas no estaban tan bien como digamos, ya que el producto de la exportación del caucho trajo grandes problemas al Perú. Por ejemplo, surgió el movimiento en Iquitos en mayo de 1896 dirigido por Mariano José Madueño. Mariano José Madueño tenía un fuerte problema con Piola por el siguiente motivo. Mariano José Madueño intentó convertir a Loreto en un estado federal, solicitando su separación del estado peruano. Con esto Mariano José no quería enfrentarse, pero sí quería hacer que Loreto se convierta en un estado federal, integrado al estado peruano. Y esto por un motivo, es que todo el dinero que Loreto producía a través del caucho, todo el dinero era llevado a Lima. Y Loreto no podía gozar, no podía invertir en su propio terreno, en sus propias tierras. Todo era Lima. El centralismo empieza a hacerse más notable. Y es por ello que Mariano José Madueño no le convence esta forma de distribución de la riqueza. Y por ende se desarrolla una rebelión. Esta rebelión, como le mencionamos, fue producida
por el que el despertar económico de la zona por la explotación del caucho y la difícil situación de los aborígenes que eran utilizados brutalmente en la explotación de dicho recurso. Para la explotación del caucho necesitaban indígenas, nativos, y muchos de esos nativos eran tratados como esclavos. El objetivo de Madueño no fue desconocer al gobierno de Piérola, sino combatir el centralismo que tenía abandonada esa región. Producían en grandes cantidades, eran ricos, pero en su territorio, pero en Loreto había poco desarrollo. Es por ello que los rebeldes formaron su propio gobierno, pero en el mes de julio tuvieron que abandonar su objetivo, en vista del poco entusiasmo de la población. No había mucha participación de la población, ya que la población era muy sumisa y no le interesaba. Y el gobierno, por su parte, envió 3 expediciones para combatirlos. Estas expediciones son soldados que van a restaurar la paz o restaurar el orden. Así, ante la cercanía de dichas expediciones, Madueño y sus colaboradores deciden escapar, fugar, y antes de defender su Estado federal. Es así donde el primer Estado federal o los primeros indicios de separación del Estado son abandonados. Pero eso no solamente estaba pasando en Loreto, sino que también se produjeron huelgas en busca de mejorar la situación laboral. Entre ellas existe la más grande huelga que se desarrolla en Vitarte en agosto de 1896, llevada a cabo por los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte, dirigidos por Emilio Mendoza. También se produce la huelga de tipógrafos y de los pasteleros. También surge la sublevación en Huanta, en septiembre de 1826, la que tuvo por causa el establecimiento del estanco de la sal. Para establecer el orden se envió al coronel Domingo de Parra. El Perú después de la guerra todavía no ha planeado la elección. El Perú después de la guerra todavía tiene grandes diferencias. El Perú después de la guerra aún se sigue enfrentando entre sí. Hermanos matándose entre hermanos y no existe un proyecto de nación. No existe un objetivo en común. En aquí tenemos la imagen de cómo el Estado Federal de Loreto iba a formar su propio territorio. Y aquí tenemos al coronel Madueño, donde estaba proponiendo este Estado Federal. Como vemos que es un poco más de la mitad, o casi cerca de la mitad. Pero de esta manera quería combatir el centralismo que producía solamente Lima. Todo era Lima. Pero el Perú, incluso hasta ahora, parece sigue siéndolo. En el aspecto externo, en el aspecto internacional, el gobierno chileno tenía problemas. Y uno de los grandes problemas era con Argentina, ya que con Argentina no habían delimitado sus territorios. Y por miedo Chile a enfrentarse con Argentina y Argentina se una con Perú para que en un esfuerzo recobraran Tacna, Arica y Tarapacá, Chile decide negociar con Perú y decide asumir una posición conciliadora del Perú, no agresiva, sino de amistad. Es por esta razón se envió al primer vicepresidente Guillermo de Billinghurst rumbo a Santiago a fin de acordar la realización de un plebiscito. Este plebiscito llega a término al final de la recuperación de Tacna, pero con la pérdida de Arica y Tarapacá. Se firma el protocolo de Billinghurst en 16 de abril de 1898. Entre los penitenciarios de ambos países se encuentra Guillermo y el almirante Juan José de la Torre. La ratificación de este protocolo en la Cámara de Diputados de Chile se aplazó constantemente, por lo que no pudo entrar en vigencia. Aquí tenemos la imagen de Guillermo, quien fue en cierta medida un mediador. Bien, jóvenes estudiantes, esta es toda la clase por el día de hoy, así que espero que me hayan entendido y si en caso contrario, espero sus preguntas en los comentarios. Gracias.